Después de Moisés viene Yehoshua, él introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aquí viene el ministro Eleazar, hijo de Aarón, y en esta época después viene Pinjas. Después aquí viene la gran asamblea, que son los ancianos, los 70, y Pinjas. Después viene la gran asamblea, en épocas, y bueno, eso ya más adelante lo puse aquí como tiempo de la época de los profetas. Después de la época de los profetas viene el retorno. El primero está hablando de cómo finalmente se formó la religión judía, que es religiosa política, que vino a dar a luz a lo que hoy día es el judaísmo rabínico, que viene del fariseísmo. Esta es otra línea del tiempo donde vienen algunos puntos importantes. Y esta es una lista desde el sumo sacerdote Jesúa, como vienen las traducciones, hijo de Josadac. Josadac fue el ministro del linaje de Sadoc, de la época de David, que permanecieron en observancia, permanecieron en santidad. A ellos se les dio el ministerio en el regreso del exilio. Vean, aquí está, 515 al 490. Todo aparentemente iba bien. Aquí viene Joaquín, hijo de Yeshua, hijo de Josadac. Ese es en la época de Nehemías, vean, Nehemías 12:10. Después viene Eliasib. Después viene Eliasib. Eliasib es hijo de Joaquín, 470 al 433. Fue en la época de Malaquías. Lo que acabamos de leer de Malaquías fue en su época. No habían hecho un teshuvá así completo, había muchos problemas. Después de Eliasib viene Joiada, hijo de Eliasib. Todos esos son del linaje de Sadoc, son lo que después se llamaron los Sadoquim. Después viene Joanán, que es Jonatán. Después viene Jadúa. Después viene Onías primero. Después viene Shimón primero, que llamado Shimón el justo. Después viene Onías tercero. Después viene Shimón segundo. Y después viene Shimón tercero, lo que hemos hablado antes. La semana pasada hablé rápidamente de estos. Y yo dije, estos fueron de la época del regreso del exilio. Voy a usar aquí mi lapicito. Estos son del regreso del exilio. Hasta aquí todo iba bien y más o menos. Era la descendencia de Sadoc. Aquí voy a poner no me salió bien, ¿verdad? Iba a poner una tzade, porque habla de Sadoc, del justo, del ministro justo, que después se le hizo una alusión al maestro de justicia. Sadoc viene de Sedec, justo, justicia, el juez. Onías tercero es un ministro fiel, santo, celoso, que le toca la intervención de los Seleucidas, que era uno de los 4 reinos que heredó Alejandro el Magno. De hecho, Onías I fue el que recibió a Alejandro el Magno. Onías I. Y ellos guardaron todavía la santidad. En épocas de los griegos. Onías III fue expulsado del sacerdocio porque Jasón, primero aquí está Jasón, es importante esto. ¿Y cuál es la intención de esto? La intención de esto es que sepamos en dónde hubo un quiebre, en dónde hubo un quiebre severo, o podríamos decir bien marcado, de lo que vino a ser el judaísmo hoy. Eso es lo importante ahorita, es ver en dónde hubo un quiebre en la fe y en la esperanza del Mesías, que se convirtió en el judaísmo, el judaísmo como tal. Y ese es mi propósito aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos a Onías III. Onías III viene Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan? De hecho, desde el 200 antes de vienen todas estas dificultades, hasta que finalmente viene Antíoco Epífanes, y por medio de Jasón, que era su hermano, estos también son descendientes de Sadoc. Pero Jasón y Menelao son 2 descendientes de Sadoc que se corrompen.
Estos son los primeros sadoquitas o tzedokim o saduceos que se corrompen. Onías no, Onías se sale y se va al desierto y se lleva una gran asamblea de levitas y de israelitas que después se van al desierto, y a este Onías III es el que se le conoce con el título de maestro de justicia. Onías III es maestro de justicia. Él, cuando ve que sus hermanos se corrompen, primero Jasón compra el sacerdocio, se lo compra a Antíoco el divino, Epífanes. Después Menelao paga una cantidad mayor y lo pone a él. Estos ya se corrompieron. Aquí viene ya un sacerdocio de la descendencia de Sadoc que se corrompe. Cuando viene esta corrupción, ellos permiten un ¿cómo se llama? Un gimnasio en Jerusalén, y meten a la estatua de Zeus ahí, y viene todo apostasía tremenda. Es cuando se levanta Matatías. Matatías también era sacerdote, ¿ok? Pero no es, ojo aquí, Matatías es un ministro levita, pero no es de la descendencia de Sadoc, a saber de lo que la historia nos cuenta aquí. Fue el que se enfrentó a Antíoco y comenzó el proceso de recuperación del templo, lo que después vino a ser lo que se conoce como Hanukkah, la rededicación del templo. Matatías muere, es una época muy tremenda, muy fuerte, guerras muy fuertes. Y después viene Judas, hijo de Matatías. A se le conoce como Judas Macabeo. Toma el liderazgo y empieza a poner las bases del nuevo estado judío. Judas Macabeo muere también, y después viene su hermano. Matatías tenía 5 hermanos, y el siguiente hermano es Shimón Macabeo. Shimón Macabeo entonces toma el liderazgo de ya lo que quedaba de la secuela corrompida, pero estos ya toman un liderazgo político, y con sus hijos, que son los Asmonaim, los asmoneos, fueron los que forman finalmente lo que se viene a conocer como el primer estado judío político y religioso. Aquí es donde por primera vez tenemos un judaísmo como tal. Ojo con esto. Aquí es donde por primera vez tenemos un judaísmo como tal. ¿Ok? Y aquí le estoy hablando del año 140. Shimón Macabeo y sus hijos, que después fueron llamados los Ashmonaim, empezaron y la historia dice que este reino Macabeo y Ashmoneo fue un reino muy fuerte, ¿okay? Políticamente muy fuerte, muy duro, y conquistaron muchas tierras. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? Que Shimón Macabeo se fue más a la política y más a la intervención, ¿verdad?, de la política exterior. Aquí estamos acercándonos a la época de Roma, ¿okay? Aquí está todavía la época de la República, y ya había algunos contactos con los romanos, pero ya Roma iba pero hacia arriba, iba a ser el imperio, a la bestia que le seguía. ¿Se acuerdan? El libro de Daniel. Bueno, importante aquí, vean aquí es importante, aquí está un estado Macabeo Ashmoneo, en época de Shimón Macabeo, 140 años antes de Yeshua. Estos, como toman un camino bien político, aparecen unos judíos, unos levitas dentro de ellos, que se les conoce como los Hasidim. Estos se separan porque no están de acuerdo con la política, porque son muy piadosos, y a eso se les llama los Perushim, los separados, 140 antes de Yeshua. Estos son los fariseos. Perushim no es otra cosa que los fariseos. Y aparecen los Sadokim, que se unen a los Ashmoneos. Los Sadokim son los descendientes de Sadoc por la vía de Jasón y Menelao, que apostatan. Y los Sadokim se helenizan y les gusta el trato político. Ellos solamente tienen que reclamar el asunto del templo, y por eso vemos después fariseos ahí peleando con los saduceos,
y con el asunto de los griegos, los helenistas y los romanos, y todo un relajo en el primer siglo. Después viene una serie de sucesores y muchos problemas, ¿verdad?, políticos y religiosos. Después viene Yohanan Hircano, Juan Hircano I, Alejandro Janeo. Después viene Aristóbulo el Terrible. Este es uno de los descendientes también, y que intenta tomar el Estado a la fuerza. Después pues es asesinado. Y después viene Juan Hircano II, que destituye a Aristóbulo. Aquí ya están los fariseos y los saduceos ya bien establecidos y luchando de forma religiosa y política. De hecho, algo muy interesante, porque en la época de Juan Hircano, por ejemplo, vean, en la época de Juan Hircano, los fariseos se le oponían y los saduceos pues eran sus cómplices, y Juan Hircano es el que manda a asesinar. Y bueno, de aquí todo esto era una persecución contra los perushim, contra los fariseos al principio, y mandaron a matar a muchos fariseos en diferentes ocasiones, en diferentes épocas. Entonces Alejandro Janeo, por ejemplo, es el que mandó a asesinar a 6,000 fariseos. Alejandro Janeo. Después Juan Hircano mandó a matar otros 1,000 o 2,000, no me acuerdo, pero era una persecución así contra los fariseos. Cuando aparece Juan Hircano, vean, cuando aparece Juan Hircano tenía un amigo, un gran amigo, Idumeo, que es Antípater, y recibe el favor con Juan Hircano de el reciente emperador Julio César, por medio de Pompeyo, que es el general romano que entra al Oriente Cercano. Cuando muere y es asesinado Julio César, entonces su sobrino, que es el que toma y finalmente es el primer emperador, ¿verdad?, romano, Augusto César, pone a Antípater como etnarca de Judea y a Juan Hircano como el sacerdote del templo. ¿Ok? Y aquí comienzan los problemas, porque Antípater no es otro que el padre de Herodes, el famoso Herodes el Grande, que fue después gobernador de Judea. Bueno, hay mucho que hablar aquí, por supuesto, en las traiciones, en los asesinatos, en corrupción, ¿verdad? Ya saben, como en la época de Roma y todo esto era política, pleitos religiosos. Por cierto, en el año 4, 5, de los fariseos sale un pequeño grupo que se llaman después los celotes o celotas, que eran sicarios. Estos fariseos eran fariseos, ¿cómo se podría decir? Bien sionistas, bien nacionalistas, y ellos querían destruir a Roma. A cualquier romano que se le atravesaba, se cree y se les dice así, ¿verdad?, porque eran sicarios. Y la palabra sicario viene de sica, que es una daga, es un fierro hecho a mano, que lo traían ahí escondido, ¿verdad? Y que se cree que cuando andaban en Jerusalén y en todos los lugares y veían un romano, se le iban encima y ¡fum!, lo atravesaban. De ahí viene sicario, de sica, y esos eran los celotes. Entonces eran fariseos bien extremistas. Estos eran a los que regularmente asesinaban y perseguían y etcétera. Estos son los que se van a Masada. ¿Han escuchado de Masada? También está en el desierto, cerca del Mar Muerto, y esos hicieron una fortaleza en Masada, y son los que se suicidaron cuando llegaron los romanos en el año 70 y andaban haciendo matazón de todos los revoltosos. Estos fueron los que se suicidaron, dijeron, primero muertos antes que esclavos de Roma. Estos que estaban en Masada provienen de los fariseos extremistas, ¿verdad?, que se llamaron celotas o celotes, ultranacionalistas, así exageradamente, ¿no? Los fariseos finalmente lucharon y lograron establecerse dentro de Israel y de las ciudades de Israel, y ellos enseñaron, ellos no eran descendientes de Sadoc, pero lograron establecer sus casas
¿verdad? Sus yeshivot, se les llamaba sus yeshivot, que eran lugares donde enseñaban a sus discípulos. Y los saduceos, finalmente la casta sacerdotal se entregó al gobierno de Juan Hircano II y finalmente después del gobierno de Herodes. Entonces a lo que voy es de que ya desde Shimón Macabeo y sus hijos, que son los asmoneos, aquí ya se establece un poder regional, religioso, político, judío, ¿ok? Judío por la zona Judea, llamado judaísmo, ¿ok? Sin embargo, los levitas y aquellos justos que venían hasta Onías III, el cual fue llamado el maestro de justicia, se apartaron. Fue aquí cuando se apartaron. En la época, ahora quiero venirme acá, vean, en la época ya todavía eran los Sugot, de los pares, cuando ya estaba Herodes el Grande, Herodes I, viene una ¿cómo se puede decir?, reorganización de los poderes en Israel, y vienen los Tanaim, que son los sabios, y vienen los Nesiim, que son los presidentes. Los sabios se encargaban de instruir a Israel y los Nesiim se encargaban de la política con Roma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los Leviim de Sadoc, hay un personaje que lo conocemos, ¿verdad?, como Menahem el Esenio, que fue el último que hizo el intento de permanecer aquí en lo que se conocía como el Ab Beidin, que era el jefe del juzgado, el cual, cuando él renunció, vean, él renunció, era el único fiel, podríamos decirlo, y se fue también al desierto, fue cuando entra la participación de Shammai, y Shammai ocupa el lugar de Menahem el Esenio. Hillel y Shammai es cuando aparecen aquí ya, y estamos aquí ya hablando de entre antes de Yeshua, antes del año 0 y después del año 0. Son los que finalmente establecen las bases de lo que ya es el judaísmo religioso, Hillel y Shammai. Obviamente interpretaciones que no son iguales, que difieren, ¿verdad?, que en algunas cosas se contradicen, etcétera, etcétera. Unas cosas sí son de la Torah directamente, otras son de la tradición, y aquí es cuando estos Tanaim, de hecho Hillel y Shammai, son los que empiezan a emitir juicios. Aquí comienza, ahora sí, que las bases del judaísmo religioso, es decir, del Talmud. Ahora, la palabra Tanaim, ¿verdad?, que viene de Taná también, que viene de repetidores, aquí está, eran los repetidores, eran los que repetían todo lo que sus maestros le habían enseñado, repetir. Por 200 y pico de años repitieron por eso se le llama Torah Shebealpe. Aquí es donde nace con los Tanaim, Hillel y Shammai y sus maestros, que eran sirios, conversos, era gente extranjera, conversos. Aquí es donde nace por primera vez lo que se conoce como la Torah Shebealpe, que después todos estos bárbaros empezaron a decir que también lo habló Moshe, pero que venía pasando de generación en generación por medio de las asambleas, la gran asamblea, el Sanedrín, etcétera, porque el Sanedrín aparece acá con Shimon Hatzadik, vean dónde está, aquí está, Shimon Hatzadik, 310 al 295, ya cuando estaba Alejandro el Magno, que se le llama, Shimon usa el término de Sanedrín, término griego, para hablar de la reunión, del lugar de reunión. Este era el medio por el cual el Eterno gobernaba, por medio de los jueces y el sumo sacerdote, pero después vinieron estos y el sumo sacerdote se sometía al Sanedrín. Ellos tenían el control finalmente del templo y todas las cosas, y el Sanedrín gobernaba al sumo sacerdote. Bueno, aquí viene un linaje, ¿verdad?, de los Naasim, que viene a partir, después aquí se divide y viene después Hillel, ¿verdad?, que se convierte en Naasí, y viene todo el linaje de Hillel, que viene Rabam, Shimon ben Hillel. Aquí viene todo esto que de pronto encontramos en el Brit Hadashah. Por ejemplo, donde está Rabam Shimon ben Hillel, después viene Rabam Gamaliel Hasaken en el año 70, ¿verdad? Después viene Rabban Shimon II ben Gamliel, después viene Rabban Gamliel, después viene Rabban Shimon ben Gamliel,
todos esos eran descendientes de Hillel, y según ellos eran descendientes de David. Y después viene, aquí hay un personaje importante, otro rabino llamado Yehudá Hanasí, que se le conoce así porque Hanasí significa el príncipe. Ajá. Y en el año 200, hijo de Shimón, aquí está, de este rabí Shimón, es el que dice: tenemos muchos problemas, inestabilidad, Roma nos está persiguiendo, etcétera, etcétera. Vean, aquí está por ejemplo el rabí Eliezer, que viene de otro linaje, de Rabán Yohanan ben Zakkai, y viene después el rabino Akiva, en la época de la última revuelta. Ajá, Rabí Meir, todos ellos aportaron, todos ellos eran repetidores y hablaban cosas de la Torá. Bueno, otro punto importante, y aquí va otra cosa importante que quiero que sepan, ya lo hemos estudiado antes, pero para los que no lo han escuchado, cuando viene este rabino Yehudá, que era Yehudá el príncipe, hijo de Shimón, es el que dice por primera vez: tenemos que escribir todo lo que estos repetidores, los Tanaim y los sabios, esos son los Hazal, los sabios que les llaman a ellos de bendita memoria. ¿Qué les parece? Y esto es lo que se conoce como Torah Shebeal Peh, la Torah oral, ¿ok? La Torah oral. Entonces la Torah oral, así es, pasa a ser escrita. Y esto en el año 200 es lo que después compone lo que es la Mishnah. La Mishnah, que ya vienen ya términos aquí arameos, ¿verdad? Que tiene que ver también con repetir lo que repitieron los sabios. Vamos, todos esos eran merolicos. Todos esos eran merolicos. Todos repetían nada más lo que viene de Hillel y Shammai, ¿verdad? Agarran su propia religión. Es decir, se dan cuenta, ya se habían desviado. Ya se habían desviado. Yeshua está en esta época más o menos, aquí, ¿verdad? Aquí en donde está Shimón ben Hillel, y en la época de Gamaliel. La época de Gamaliel es la época de, ¿se acuerdan? De Shaul de Tarso. Dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Bueno, con este gráfico lo que quiero enseñar es de que estas personas que nos vienen a hablar de historia se están brincando la parte más importante que nos interesa a nosotros, que es saber cuándo en ese camino, esa senda antigua que los antiguos sabían, y una multitud de testigos que sabían que el Mesías iba a venir, pero que estos se separaron desde entonces y habían tomado sus propios rumbos, sus propios caminos. Así es, y pasó a ser un teléfono descompuesto después, ¿verdad? Dice por aquí mi esposa, además de merolicos eran descendientes de conversos. Así es. Por ejemplo, Rabí Akiva, que fue un rabino muy importante, aportó muchas cosas, era de origen gentil, era un converso, el judaísmo mismo lo dice. Los maestros de Hillel y Shammai también eran conversos, y entre ellos también, y de hecho había linaje de David ciertamente, y había saduceos también, pero que se habían desviado. Vosotros ciertamente sois linaje de Abraham, pero por otro lado les decía, pero si no me escuchan a mí, no permanecen en mis palabras, dice, ¿verdad? Simplemente no son, ¿verdad? Es una planta que no sembró mi padre. Bueno, ahora déjenme decirles que cuando en el año 200 estos hombres se van a Sura y Pumbedita, bueno, hay un dato importante antes de llegar aquí, y quiero que me pongan atención aquí. Aquí voy a agarrar mi lápiz, voy a poner aquí año 70, ok, aquí está, se están dando cuenta, año 70. En el año 90, en la época del Rabán Gamliel, en el año 90, que es en la época también de Rabí Akiva, aquí es cuando ya de plano este judaísmo que se había creado de formas políticas religiosas con levitas del linaje de Sadoc, ¿verdad? Como lo son estos que se desviaron, ¿verdad? Jasón y Menelao, que después dijeron que eran saduceos, pero ya estaban desviados, y con el resto de los líderes de los ashmoneos y todos los fariseos y saduceos que ya se habían desviado. En el año 90, después de la destrucción del templo, se juntaron los sobrevivientes. Ya los saduceos casi se extinguieron, porque se quedaron en el templo y casi todos fueron asesinados. Quedó un pequeño remanente que después se les llamó ¿cómo se llaman? Los masoretas,
bueno, ellos son los masoretas porque escriben la Biblia judaica, pero es el grupo que se llama se me fue el nombre, estos que son muy literalistas, que nada más se basan en los 5 libros, los Karaim. Los Karaim descienden de estos saduceos que finalmente sobrevivieron un poco. Pero en el año 90, ahí va dato importante, en el año 90, en Yavne, con el rabino Yohanan Ben Zakkai, ¿sí? Hacen un edicto, ¿okay? Crean ellos lo que se llama como el rechazo a los herejes. Pongan atención en esto. En el año 90, en Yavne, dirigidos por Yohanan Ben Zakkai, emiten un documento en donde rechazan los discípulos de Hamashiach, principalmente porque dijeron ellos, es que se fueron al desierto. Había dicho, cuando vean la ciudad sitiada, Jerusalén sitiada, huyan. En el año 66 al 67, Shimón el de Jerusalén, se le llama así, Shimón de Jerusalén, tomó a los creyentes en Jerusalén y los alrededores y se los llevó, cruzaron el Jordán y se fueron fuera de Judea. ¿Por qué? Porque sabían que iba a venir el juicio. Bueno, vino el año 68, vino el sitio de los romanos, vino el año 70, la destrucción del templo, vino la matazón de todos los saduceos que quedaban. Los fariseos, algunos sobrevivieron, se fueron a Yavne, al norte, y ahí dijeron, ¿por qué se fueron estos? Se fueron porque les enseñó su maestro eso, y entonces ahí es donde ellos finalmente decretan que ¿cómo se puede decir? Se excluían ellos de Yeshua y de sus discípulos. Ya de por sí, cuando fueron a llevar a Yeshua al juicio, ya ellos habían dicho, no tenemos más rey más que César, ¿verdad? Ellos dijeron, no tenemos rey más que César. Ok, ya dijeron una cosa, pero después ellos se desentienden y de sus discípulos. Y en el año 90 fue cuando, según ellos, excomulgaron a los del camino, que eran los discípulos de Yeshua. Bueno, no excomulgaron a el nuevo Israel que el Eterno estaba haciendo. No, ellos excomulgaron del reino y se excomulgaron del nuevo Israel que el Eterno estaba haciendo por medio de Yeshua, y fueron ramas que solitas se salieron del olivo natural. Toda la bola de rabinos en Yavne con Ben Zakkai decidieron alejarse de Yeshua y de sus discípulos, aún viendo que la profecía se cumplió, lo que Yeshua había dicho, que Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo, y que dio órdenes que se salieran. Aún con eso no creyeron, y ustedes se autoexcomulgaron del nuevo Israel que el Eterno hizo por medio del Mesías. Así que no me vengan con que fue después del año 200 que se separaron y que bueno, el cristianismo y todo eso es otro cuento. Aquí no me vengan con estas cosas. Los creyentes de Yeshua ya era el camino verdadero que se había retomado, ¿verdad? Con toda aquella nube de testigos que anunciaban a Yeshua y que estos rechazaron. Así que fueron ellos los que se volvieron a desviar todavía más. Ya de por sí estaban separados del camino. ¿Qué es lo que hacen? Se separan más. Entonces, así es como dice Ricardo Batalla también aquí. Ben Zakkai ya tenía trato con los romanos. De hecho, ahora déjenme decirles algo. Tanto así que en la época del rabino Akiva creía que los romanos les iba a conceder volver a levantar el templo. Háganme el favor. Rabí Akiva fue el que postuló a Mesías, a Shimón ¿cómo se llama? Bar Kokhba, que le llamaron el hijo de la estrella, y dijeron, esta es la estrella que fue profetizada, estrella saldrá de Jacob. Y Rabino Akiva lo dijo, ese es el Mesías. Todavía, imagínense, en el año 130 más o menos. Y estaban confiados de los romanos. ¿Y qué hacen los romanos? Viene el emperador romano y otra vez hace una matazón, hace una limpiadera, y vámonos, se van porque se van. Yeshua ya lo había dicho. No quedará piedra sobre piedra, y que Jerusalén quedará pisoteada por los gentiles. Y ellos a fuerzas querían volver a meterse ahí, volver a levantar el templo. Y a Rabí Akiva le salió mal.
¿verdad? Y también hasta Ben Sakai y todo, era pura corrupción. Entonces, cuando venga esta persona, yo quisiera que alguien se acerque y le dijera, ¿sabes qué? Tú debes irte más atrás de la historia, ¿verdad? No seas convenenciero, no seas ventajoso. La gente es ignorante, no le gusta leer, no le gusta informarse, no estudia. Pero no vengas tú diciendo que de ahí, ¿verdad?, todos tus títulos colgados y arranques del año 150 o el 100 o el 200 en adelante. Espérame tantito, no seas chapucero, así como dice María Eugenia, ¿eh? De verdad. Y decirle, mira, vámonos a los documentos más atrás, vamos a ver desde dónde comenzó el judaísmo a separarse, ¿verdad? En la época de los Ashmoneos, cómo se corrompió, cómo esos saduceos, esos sadoquim se pervirtieron y viene el saduceísmo y luego viene toda esta cosa y el rabinismo y luego la Torah Shebe'al Peh y ya después, ¡tarán!, sale la religión judía. Ahora, ellos tomaron un camino largo. Se fueron a Sura y Pumbedita y ahí crearon las dos primeras escuelas rabínicas. Ahí crearon el Sidur, ahí hicieron la Gemara, ¿verdad? Después vienen en la época de los Tanaim, en la época de los Amoraim, fueron los que comentaron la Mishnah. Aquí viene la Gemara en la época de los Amoraim, del año 200 al año 500 más o menos de nuestra época. Después vienen los Saboraim, que son los que estructuraron finalmente la Mishnah y ya se hace lo que se conoce como el Talmud. Después vienen los Geonim, supuestos sabios, ellos crearon el Sidur, en Sura y Pumbedita enseñaron toda la tradición oral. No, y no es todo, después vienen los Rishonim, y en esta época es cuando vienen los cabalistas. Y aquí es algo importante, porque todos estos rabinos, en todas estas épocas, empezaron a inventar cosas, Ahora, por eso les recomendé esa clase que tenemos ahí, esa entrevista de este profesor de la Universidad de Jerusalén, Universidad Hebraica, que él dice, el judaísmo es una creación de los Hazal, desde el año 200 antes de Yeshua hasta el año 600. Efectivamente, porque la tradición oral, vean otra vez, aquí está, desde los Tanaim y los Nesiim, ya de la época antes de Herodes, desde acá, desde Hircano II, ya desde acá viene lo que se conoce como Torah Shebe'al Peh, la Torah hablada. Y todo esto, judaísmo, así es cuando viene Yeshua les dice, regresen, no se trata de esto, habéis dejado la Torah por vuestras tradiciones. Y todo esto lo escriben y viene la Mishnah, después viene la Gemara. ¿Se dan cuenta? Y después viene la Tosefta y viene Ramban y que él es el Maimón, y después viene la Kabbalah, el Shulchan Aruch, las Baraitas y una cantidad de literatura, el Tania también en la época de los rabinos místicos de ¿cómo se llama allá? De Breslov y de todo eso es pura basura. De veras, perdona, y todavía hay gente que el rabino de no sé qué, que el Chabad y que no sé cuánto, es pura basura, de veras. Es pura basura. ¿Ok? Y perdónenme, pero ustedes pónganse a averiguar la historia, por favor. Cuando viene la Mishnah y viene todas las síntesis alágicas con la Gemara, la Tosefta, las Baraitas, los Midrashim, ¿verdad? Y todos esos rabinos se la pasan solamente discutiendo, ¿sí? Después viene Rashi, después viene Maimónides, etcétera, toda una serie de nombres por todos lados. Vienen después los cabalistas. ¿Y qué hacen los cabalistas? Otro relajo más grande. Ahora, los cabalistas, los Mekubalim, fueron rechazados por los rabinos, pero después tomaron fama. ¿Por qué? Porque pues la gente le gusta escuchar brillitos, ¿verdad? Y le gusta escuchar misterios ahí, disque misterios, ¿verdad? Y cosas de esas. Y después les meten con Abuada Fonseca la mística, ¿verdad? En la época de Rashi, después viene Rabino Gershon, Maimónides, Nachmanides. Nachmanides es el primero que sienta la teosofía, que la traen de las escuelas
místicas de Babilonia y de Egipto, pura teosofía, es la Kabbalah, puro misticismo, ¿verdad? Nachmanides, después viene Abravanel, los tosafistas, después viene Mishneh Torah, después el Shulchan Aruch, y toda esta literatura, todas son puras cosas de los rabinos y torceduras y lo que dice uno y lo que dice el otro. Después, en la época de los Ajoranim, se les llama, viene el famoso Jacob Cordovero, el Ramak. Después viene Israel Meir, el famoso Jofetz Haim. Después viene Yosef Caro, después Isaac Luria. Cuando viene Isaac Luria, olvídense, la Luria comienza, es una locura. Después viene Moshe Chaim Lusatov, Natán de Breslov, después Shabbatai Zvi, es la deshabbatadera ahí, ¿verdad? De veras. Ya los caminos de por sí estaban torcidos desde Gilei Shammai, imagínense nada más. Ya de por sí estaban torcidos. Ahora, échense toda la Edad Media, una torcedera de caminos por todos lados. Y sí, luego viene el 1666, Shabbatai Zvi, diciendo que él es el Mesías y que ya viene la restauración de Israel y que el anticristo y todo eso, y todos los cristianos ahí todos emocionados. No, hombre, olvídense. Bueno, esto ya nos lleva a lo que ya hablamos hace rato. Cuando viene Aboada Fonseca y vienen todos los problemas en la judería española y empiezan con los asuntos de el Sha'ar HaGilgulim y la reencarnación y todas estas cosas, y hasta el día de hoy para decir judíos y cristianos son hermanos. Bueno, es una cosa que ahorita se les estoy resumiendo, estoy tratando de llevarles que la misma historia, y esto lo van a encontrar en el judaísmo. Ok, si ustedes me preguntan, oye hermano, ¿y dónde sacó esto? Cuando yo tomaba mis clases de judaísmo, de verdad, cuando andaba por allá, ¿verdad? Queriendo en la judaidad y todas esas cosas, y ahí los rabinos lo dicen esto, no me lo estoy inventando. Ustedes vayan a las fuentes, vayan a la Mishnah, vayan a una introducción de Torah Shebe'al Peh y van a escuchar todo esto, desde Hirkanos hasta los últimos rabinos de ahora. Pero ¿qué es importante todo esto? Otra vez, decir una y otra vez que la fe verdadera, ahora sí que la fe madre, el origen de la fe está en todos los antiguos que estaban viendo de lejos con una pequeña luz que es la Torá, para llegar a la luz grande y poderosa que es el Mesías. Ahí es donde se separaron todos y ahí es donde tenemos que regresar. Para que no nos vengan con cuentos. Ahí dicen los evangelios, y llegaron los judíos, es decir, llegó todo este movimiento político religioso que ya eran calificados como judíos, y se acercaron y le dijeron, a ver, ¿es lícito esto y el otro? Y dice después más adelante que los judíos que habían creído de los fariseos, les dijo, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, la verdad la van a conocer y los va a hacer libres. Pero no permanecieron, no quisieron. Entonces el judaísmo es totalmente aparte. Por favor, esta gente, no hablen tan rápido, pónganse a estudiar, en vez de que se estén ahí dándose cachetadas ahí con estos disque roés y disque morés y quién sabe qué, y puro mesianismo así totalmente ridiculizado, así de veras una cosa espantosa. Perdón la gente que no quiero que se ofenda, pero si quieren ser judíos religiosos, primero vean qué tipo de judaísmo quieren, por favor, no, ¿me entienden? O sea, hay unos tan distorsionados que están así con la vestimenta judaica ortodoxa y tienen la banderota esa de Moloch. No sean ridículos, por favor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por favor, o sea, no me hagan llorar. Entonces, si la gente quiere hablar primero que estudie. Primero que sepa de dónde salió cada fuente, la mística, los rabinos, cuántas sectas judías hay hoy día, cuáles son nacionalistas, cuáles son místicas, cuáles son alágicas, cuáles se basan ¿verdad? En las Toseftas, en las Baraitas, cuáles se basan en el Shulchan Aruch, cuáles en Mishneh Torah de Maimónides, cuáles están basadas en el sionismo, qué tipo de cabalas hay. Por favor,
Entonces, otra vez la pregunta, él denunció ese sistema, se opuso totalmente. Tenemos que volver al Eterno a través de Mashiach. Es muy sencillo, los nuevos doctores de la ley rabínica, haciendo uso de su astucia, engaño y aparente superioridad académica, quieren hacernos creer lo que tanto la Biblia como la historia nos dicen. La humanidad se desvió desde el principio de los caminos del Eterno. El Padre ha hablado desde los patriarcas y los profetas para anunciar el camino, y finalmente nos ha mostrado el camino, verdad y vida, el Mesías por medio del cual habla hasta estos últimos tiempos. Entonces todo el discurso que trae esta gente no tiene otro propósito más que ecuménico y llevar a la gente a rendirse ante el Estado israelí sionista. Eso es el único propósito que tiene. De esta manera levantamos la voz para seguir proclamando que volver es volver al Padre eterno Elohim por medio del camino, verdad y vida, que es su Hijo HaMashiach, cosa que estas gentes no admiten, no lo reconocen. Voz que también es para todos los judaísmos que surgieron hace 2200 años. Voz hacia todos los cristianismos y mesianismos de todo tipo que les han persuadido que sus raíces están en los judaísmos. Nuestras raíces están ciertamente en el Padre, ya que somos peregrinos extranjeros en esta tierra. Nuestras raíces son celestiales y no terrenales. Por eso levantamos la voz que no es ninguna religión jactanciosa la que debe de apoderarse de nuestra historia, cuando ni siquiera tal religión no existió desde el principio, y mucho peor, tienen tantas sendas de perdición como las tiene el cristianismo hoy. Miles de caminos denominacionales creados por los hombres, mas todas las religiones y filosofías del mundo entero, todos son caminos torcidos creados por Satanás, no hay de otra. Desde Caín, ya lo vimos, desde Caín, Cam, Nimrod, vamos hasta en el pueblo de Israel, Korah, lo hablamos la semana pasada. Todos esos caminos son caminos de perdición, y hay que levantar la voz, por favor, a gente de veras, si es ingenua, enséñeles. Espérate, vamos a estudiar, no te dejes ir nada más por estos que no te apantallen. Imagínense cómo llegaban los doctos de la ley. Aquí viene el Rabí Gamaliel Rabán, conocido por todos, tiene doctorados en el Pentateuco, tiene doctorados en divinidades, y tiene doctorados en la ley de Hillel y Shammai, y viene por su cuarta tesis de verdad, etcétera, yo qué sé. Para eso tenemos la Biblia, nada más la Biblia de historia, ¿sabes qué? Que no nos engañen. Tu origen no es la sinagoga judía, ni la liturgia, ni su esperanza rabínica o cabalista, tampoco una tierra física que ha sido rechazada y destinada a dejar de existir. Que no te engañen. Si te dicen que tienes que reencontrarte con unos hermanos que están más perdidos que tú, has caído en el engaño de la religión y la negación de tu verdadero origen en la eternidad. Has sido pescado en vez de pescar a los perdidos para el reino. El gran síntoma enfermizo apóstata de esta generación es ser pescado por los agentes del Dios de este mundo, que pescar para el reino eterno del Padre. Esa es una cosa que es totalmente cierta. Si fuimos llamados a pescar, ¿por qué te dejas pescar por esta gente? Toda esa doctrina bien elaborada desde siglos, que yo lo traduje en alguna serie que tuvimos hace tiempo como el engaño de Satanás de los últimos tiempos. Hacerles creer que tienen una pertenencia en el judaísmo y que los van a llevar de regreso para el futuro reino milenial. Ahí está, un cúmulo de doctrinas y engaños para perder, si fuere, a los escogidos. Pero estamos a tiempo de seguir alertando a los escogidos que no se dejen engañar.
Y termino enviando un mensaje no solo a la gente que está expuesta a esta academia religiosa, sino a todas las ovejas que son llamadas a volver al Padre y que han sido engañados a que su origen está en una religión, en un nacionalismo, en una filosofía, en ritos o en cualquier cosa que se levante como si fuera Elohim y que tenga un culto extraño, fuego extraño, y alejado al camino del Eterno. Precaución final, y aquí va lo más triste y a lo que hay que tener mucho más cuidado. La única forma de saberlo hoy es por sus frutos, porque no puede un árbol malo dar buenos frutos. Esa es la fórmula más clara y sin ningún error. A ver, vamos a ver sus frutos. Permaneces en las palabras de los rabinos y del sionismo. Ahí está el fruto. Y así lo vamos a saber. Así que una tacha impresionante al judaísmo basado en la Mishnah y la Gemara, que se separó y que rechazaron y fueron cortados de el camino, verdad y vida, que es Hamashiach, como él mismo lo viene a declarar, enviado del Padre. Él es el camino, verdad y vida, la simiente que le fue revelada a Abraham desde entonces, que los antiguos veían. Los antiguos, tenemos una nube de testigos, y aquí está uno de ellos, que veía al final del camino la luz verdadera. Y no es una religión, ni es una filosofía, ni ritos, sino que es el Mesías del Eterno, el Mesías enviado. Ahí está, Él es el camino, verdad y vida, y Él es el único por medio del cual regresamos al Padre.